¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bueno, hoy los invitamos a una nueva edición de Bets and Pets y hoy he invitado a un cirujano que yo respeto realmente muchísimo, un colega que respeto mucho, un colega joven que tiene un montón de experiencia en el tema del cual vamos a hablar, que es un poco la situación de algunos perros braquicefálicos. Y él no, yo sé, Sebastián, que tenés videos, que nos has mandado videos de antes y después, pero quería que un poco le expliques a nuestra audiencia de qué se trata esto, qué es lo que ellos ven y cuál es el problema que le genera a la calidad de vida de estas mascotas, ¿no? Y en qué medida la cirugía tradicional o la que vos practicás, que es la cirugía con un aparato de láser, qué ventajas le encontrás y cómo, qué cambios ves en estos pacientes. Bueno, muy bien. Bueno, primero agradecerte por la invitación y bueno, felicitarte por esta iniciativa. Estas charlas yo creo que van a generar mucho valor para aquel que quiera aprender un poco de medicina veterinaria y también de cuidado general de las mascotas. Y bueno, en base a este tema, lo primero que nosotros siempre vemos en la consulta es que los pacientes braquicefálicos tienen una dificultad para respirar completamente diferente a cualquier otro paciente. Para lo que un paciente normal, digamos, con nariz larga es un paseo común, para un paciente braquicefálico puede ser algo muchísimo más complicado. Y el primer síntoma es el ronquido. Ellos salen a caminar y hacen un jadeo excesivo, roncan, también hacen estertores respiratorios, toda la posición respiratoria es completamente distinta a lo que es un paciente, digamos, con nariz larga. Para explicar básicamente la patología, es un conjunto de anomalías anatómicas y funcionales del sistema respiratorio, básicamente en los pacientes con nariz corta. Los pacientes más representados son los bulldog francés, los bulldog inglés, los pug carlinos, los Boston Terrier, también pueden ser los gatos, no solamente en los perros. Entonces, algunos tutores los suelen normalizar ese ruido respiratorio porque creen que es el sonido normal de cómo respira un paciente, Claro, pero hay gente que incluso le resulta gracioso sí, sí. los ronquidos y demás, lo cual puede serlo, pero para el perro muy gracioso no es, ¿no? No, yo hasta he escuchado, imagínate que hago consultas todos los días, entonces tengo muchas historias de estas, pero me han dicho que hasta el perro se comunica y que cuando él quiere hablar le ronca, pero en realidad el perro está intentando respirar, no es que está intentando comunicarse, sino que está intentando respirar y de alguna manera se le acerca como para quizás decirle eso, o sea, estoy intentando respirar. Pero bueno, ya hoy en día hay mucha información. Antiguamente tener un bulldog era muy complejo. Hoy entras en las redes o hablas con tu veterinario y te da toda esta información de cómo saber cuando un paciente respira con dificultad y cuando no, mismo cuando duermen. Antiguamente se creía que estas razas tenían que dormir haciendo unos ruidos impresionantes. Si bien muchos roncan, no es normal que ronquen de una manera excesiva y hasta tienen apneas del sueño, o sea, están durmiendo y a veces, ¿cómo reconocer una apnea del sueño? El paciente está durmiendo, puede ser de costado o en posición de cúbito external, y hace el gesto para respirar, pero el aire no entra. Hace solamente el gesto, pero sin sonido. Casi siempre tiene que hacer un poquito de ruido porque al ser perros muy chatos, el aire pasa por la nariz y genera un cierto ruido, pero no es normal que haga ese gesto y no se escuche nada. Cuando eso está pasando, ya el cuadro es un poco más grave y justamente es porque tiene algún problema en la laringe o algún problema funcional. Esto que te contaba es muy común a medida que van aumentando de edad. O sea, la mayoría nacen respirando bastante bien y a partir de los 2 3 años ya el cuadro empieza Es que a ser más complejo. yo me acuerdo que teníamos un bulldog inglés que estaba mucho tiempo en la veterinaria. Era la mascota de uno de los colegas que trabajaba con nosotros. Y nosotros teníamos un pie del equipo de rayos X bueno, tenía una altura, una determinada altura, ¿no?
Y el perro había enganchado para dormir que ponía el maxilar superior arriba del pie del equipo de rayos X para que se le cayera el maxilar inferior, entonces podía dormir con la boca abierta. Y ahí descansó Eso, bastante bien. mira, eso es impresionante. Yo tengo un video que después te voy a mandar, que hicimos nosotros hacemos también consultas online, así que viene gente de diferentes partes de diferentes países, de Uruguay, de Chile, de México, de Estados Unidos, han venido de diferentes lugares, pero un señor de Uruguay me mandó un video porque estaba impresionado. El perro dormía en el suelo apoyando los dientes en el barral de una silla. Te lo voy a mandar para que lo veas porque yo nunca vi algo así. Y el perro hacía eso mismo que vos me contás. Metía la boca, le colgaba la mandíbula hacia abajo y de esa manera Claro, dormía. Y tengo un video perfectamente filmado del momento y le digo, no, eso lo hace justamente para dormir. Y empecé a hacer una colección de esos videos, tengo varios. Y otra cosa que hacen es que muchos perros duermen con un juguete adentro de la boca y a la mayoría le parece algo gracioso, pero es un método adaptativo para poder respirar. Se meten un juguete, puede ser una zapatilla o algo para mantener un poquito abierta la boca y eso aumenta un poco el flujo que ingresa hacia el sistema respiratorio. Teniendo en cuenta que la lengua es tan grande, cuando vos abrís un poquito la boca, el aire entra mucho mejor. claro. Después, por ejemplo, bueno, esto que me preguntabas con respecto a qué maneras tenemos como para poder solucionarlo, hay diferentes técnicas que uno puede hacer. Al principio, el cambio de hábito ya es importante, o sea, saber cómo cuidar a un paciente braquicefálico, no sacarlo a correr cuando hace mucho calor, no sacarlo a hacer ejercicio, no sé, largarlo en la playa y que corra de forma descontrolada, eso no está bueno para un perro braquicefálico, no subirlo al auto cuando estuvo al sol y hace mucho calor, no exponerlo a situaciones estresantes. Muchas veces yo le cuento a la gente esto que me parece clave, vos vas al veterinario y tenés que pedir un turno cuando vas con un perro braquicefálico, tenés que pedir un turno y que en lo posible te atiendan relativamente rápido, porque si el paciente está esperando en la sala de espera más de 5 minutos, ya se empieza a poner nervioso, empieza a respirar mal, se hiperventila, eso inflama las vías respiratorias y yo he escuchado historias de perros que van al veterinario a vacunarse y terminan internados, justamente por eso, por estar respirando, haciendo mucha fuerza y terminamos con un golpe de calor o algún otro problema un poco menos grave, pero bueno, igual. Por eso me parece importante cuando uno va a hacer un estudio, pedir un turno y avisarles que quizás su mascota es un poco más estresable que otros. Y eso del estrés, antiguamente no se hablaba mucho porque solamente se consideraba que el problema era anatómico y funcional, pero me parece muy importante hacer hincapié en el estrés porque eso es algo que se puede manejar desde la casa y se puede manejar también con un etólogo, un especialista en comportamiento, que les puede enseñar algunos tips para hacer que el paciente salga más tranquilo a caminar y de esa manera evitar algún otro problema. Desde el punto de vista del manejo del sistema respiratorio, eso se puede hacer desde la casa. Después hay algunas medicaciones que pueden ayudar como antiinflamatorios para bajar un poco la irritación y la inflamación del sistema respiratorio. Eso lo evalúa el veterinario, pero es como el paso inicial como para mejorar un poquito. Y después tenemos la parte quirúrgica que te diría que el 95% de los perros braquicefálicos necesitan una corrección quirúrgica. Hay un porcentaje muy chico que por suerte respira bien y si los mirás te das cuenta ya desde a simple vista porque tienen más nariz. El que tiene Claro. un poquitito más en la nariz, un centímetro más, hace la diferencia. Entonces, esos respiran bien, no se operan, sino que se evalúan año a año para ver cómo van evolucionando y en el caso que haga falta se operan. Con respecto a la cirugía, como te contaba, hay diferentes técnicas. Yo hace mucho tiempo que opero esta patología y empecé operando con la técnica tradicional, como se hace normalmente, y después fuimos evolucionando y fuimos buscando lo que se llama la gold standard, que es la técnica de oro, que es cuando uno determina qué quiere solucionar, busca cuál es la mejor técnica para poder solucionarlo. Y ahí encontramos el láser, que es un aparato que es fantástico porque nos sacó un montón de problemas que teníamos con la técnica anterior. Por ejemplo, uno de los mayores problemas es el sangrado. Imagínate que uno hace una incisión en el paladar blando, que es un tejido muy irrigado, y cuando corta con tijera, automáticamente sangra y en un lugar bastante inaccesible en el fondo de la garganta. Entonces, eso traía problemas. A veces los perritos podían tragar un poco de sangre o podía ir para el sistema respiratorio y podía traer problemas en la recuperación. Con el láser eso no pasa. Esto corta y automáticamente va sellando todos los vasitos sanguíneos, entonces no hay sangrado.
Así que ya nos sacamos un problemón de encima y todos trabajamos más cómodos. Yo como cirujano no quiero tener todo el campo quirúrgico sucio, se llama cuando hay mucha sangre, entonces eso ya nos sacó un gran problema. Otra cosa que está muy buena es que no hay que suturar como se hacía antiguamente, que se suturaba todo el paladar para poder sellarlo, para evitar el sangrado. Hoy en día el láser cumple esa función y ya lo deja todo sellado y limpio, así que no hay que suturar. Y otra que para mí es muy buena son los tiempos quirúrgicos. Claro, Antiguamente, una cirugía tradicional entre que cortás, suturás, limpiás toda la sangre, aspirás toda la mucosidad, operás una nariz, operás la otra, suturás, todo eso te tomaba más o menos una hora. Yo operé mucho tiempo y lo máximo que podía tardar 45 minutos, quizás, haciéndolo todo muy rápido. Y hoy en día con el láser hacemos la misma cirugía y con mayor precisión y tardamos entre 5 a 7 minutos. Es muy, muy rápida la cirugía. En menos de 10 minutos podés terminar con todo y eso nos dio también una garantía anestésica porque mientras menos tiempo duerma el paciente, mejor. O claro, sea, obviamente. uno Menos quiere riesgo. sacarlo lo más rápido posible del quirófano. Y después de eso, la recuperación, yo notaba algo, un gran cambio que noté es que los pacientes antes se levantaban quizás tosiendo o un poco molestos con una sintomatología de colapso laríngeo, que es que hacen como fuerza con la garganta. Eso creo que está relacionado también con los puntos y con la inflamación que se generaba. Y con el láser eso no pasa. El paciente se levanta, está bastante más cómodo y tiene un posquirúrgico mucho más ameno. Y cicatriza muy rápido. Eso para mí es clave. El despertar del paciente que durmió una hora es distinto al que durmió 10 minutos y la sensación de no sentir dolor en la garganta. Es más, un paciente operado a las 9 de la mañana, a las 7 de la tarde ya está comiendo. Eso antes no se podía, antes se lo dejaba casi 24 horas en ayuna, ¿viste? Sí, sí, espectacular. Y en el postquirúrgico queda un poco tiempo también en la veterinaria. Quiero decir, Sí, durante el controlás que esté día. todo bien, que salga la anestesia y listo. Sí, nosotros lo que hacemos es, siempre operamos temprano, porque hay todo un proceso de preparación para que el paciente llegue al quirófano. Algo que me gusta a mí es hacerlo entrar por etapas, no que el paciente llegue así agitado o recién bajado del auto y está nervioso, sino que uno lo va tranquilizando, lo vas preoxigenando, lo pones en un lugar tranquilo, que esté un poquito más oscuro, con la temperatura baja. Todo ese proceso nos va a llevar más o menos una hora. Hacemos la cirugía. Cuando se despierta, a partir de ahí se queda más o menos 4 horas más en la veterinaria. Es importante ese control posquirúrgico, porque yo siempre le cuento a la gente, esto no es una cirugía estética, esto es una cirugía que modifica el sistema respiratorio y el paciente se tiene que adaptar a eso. O sea, vos lo Claro. vas a modificar, pero después él tiene que hacer su parte de colaborar en volver a respirar de una manera que nunca respiró. Entonces es re importante que nosotros estemos atentos y asistirlo durante todo ese proceso. La gran mayoría de los perros lo hace bien, pero algunos perros no entienden esa nueva dinámica y hay que asistirlos, hay que tranquilizarlos, hay que sedarlos, hay que acompañarlos durante ese momento. Cuando vemos que ya él está compensado, que el pulmón está moviéndose de forma habitual y que no tiene ninguna complicación, ahí ya se puede ir a la casa. Nosotros solemos darlos de alta alrededor de las 4 de la tarde, 5 de la tarde, si se operó por la mañana. Y bueno, con respecto al posquirúrgico, nosotros siempre le damos un papelito con todos los cuidados. Ahí va a decir a qué hora come, a qué hora toma agua, la medicación, los horarios, está Todo el todo escrito, protocolo. todo el protocolo. Y además, a toda la gente, yo le doy mi teléfono celular, que es el que uso para todos los días, que no es algo habitual porque yo hablando con otros colegas me dicen, yo no se lo doy a toda la gente, pero bueno, en el caso mío yo me siento muy seguro y más tranquilo si la gente tiene el teléfono y ante cualquier duda me manda un mensaje, porque para mí me parece re importante como acompañarlos y asistirlos durante todo el proceso. Para lo que ellos es algo nuevo, porque cuando vos modificás el sistema respiratorio, todo es nuevo. Para la gente es algo nuevo y para mí es algo que veo todos los días y les puedo responder con un sí o un no, una inquietud que quizás está toda la tarde, viste, esperando a ver qué pasa y realmente genera mucha ansiedad eso. Yo creo No, que seguro. el acompañamiento, si yo me opero de algo tan complejo como el sistema respiratorio, me gustaría tener el teléfono del cirujano, eso me parece clave. Seguramente. Seguramente. No, no es habitual, realmente no es habitual, pero para mí es necesario y es parte de la empatía que uno tiene que tener con el tutor
y en cierta medida o principalmente con el paciente, ¿no? Sí, sí, Porque sí, totalmente. el que está pasando por la situación es el paciente, claramente. Y también esto que los tutores que tienen pacientes braquicefálicos ya vienen sufriendo mucho con todo el proceso de el paciente respirando mal, la decisión de operarlo, porque mucha gente viene postergando esta cirugía durante años, porque antiguamente realmente era una cirugía que tenía un nivel de gravedad muy alto, entonces uno se quedó con la idea antigua de quizás que el porcentaje de fracaso era muy alto, entonces decidían no operarlo o lo pateaban y esperaban años. Entonces ya vienen arrastrando toda esa ansiedad que recae sobre nosotros en realidad. Nosotros tenemos que transmitirle tranquilidad, transmitirle seguridad y justamente por eso es que yo les doy mi teléfono, porque me parece que si la gente se siente mal o ansiosa por algo que está viendo en la recuperación, me pueden preguntar y yo lo puedo solucionar muy simple con un mensaje nada más. Seba, y en el tema de los resultados, ¿no? Sí, Eh, dos preguntas. Una es sí, los resultados digamos, el bienestar posterior del animal, una vez que pasó la cirugía, pasó el posquirúrgico, pasó todo en su nueva vida, digamos, respirando de otra manera. Y después te quería preguntar si tenés el mismo éxito, si te funciona igual de bien con todas las razas braquicefálicas, o hay algunas que los resultados son mejores y tal vez en otras son peores. Considerando también que hay otras complicaciones, ¿no? No solo sí, sí, las sí. respiratorias en el síndrome del braquicefálico. Sí, mira, el resultado, por suerte, es muy bueno. Yo siempre les cuento este ejemplo. Es como que vos intentes respirar con algo tapándote el sistema respiratorio. Vos sacás ese algo que es el paladar blando elongado y todos los perros mejoran, sí o sí, porque obviamente eso no está más. Entonces, no es lo mismo en todos los pacientes por igual. Vos operás 10 perros el mismo día y los 10 van a respirar distinto, porque hay un montón de otras anomalías que hacen que respiren diferente, según el tamaño de los cornetes, si tiene o no cornetes aberrantes, si además tiene sobrepeso, eso influye un montón. Entonces, hay un montón de otras complicaciones que hacen que el paciente respire distinto, pero todos los perros mejoran. O sea, no existe el perro que lo operes y empeore en realidad, porque vos ampliás el flujo de aire que entra y van a respirar mucho mejor. Y bueno, lo que yo noto, porque yo tengo mucho feedback con la gente, o sea, imagínate que todo el mundo tiene mi teléfono, entonces me escriben hasta 3 años después mandándome un video del perro corriendo en la playa, por ejemplo, y dicen, mirá cómo está el perro, ¿viste? Les mandan información y muchas fotos y demás, y realmente la gente lo que todos me dicen que les cambia la vida. O sea que es completamente diferente, que ellos también les cambia la vida a ellos porque la gente sufre mucho al verlo no poder respirar o no poder hacer ejercicio. Entonces es algo que los cambia un montón. Algunos me dicen, hasta lo veo más tranquilo. Yo, no, eso no tiene fundamento científico, pero yo creo que respirar tranquilo quizás también tranquiliza al perro. Claramente. Lo ven, pero bueno, eso es algo que está buenísimo porque la, está mucho mejor. El tema de los vómitos también es re importante que te quería contar. Esta raza, por respirar mal, también tiene problemas digestivos. Entonces, operando la parte respiratoria, mejoramos la parte digestiva también, en gran medida. Entonces, eso es re importante. Hay pacientes que vienen a vernos por el sistema respiratorio y en las preguntas que yo les hago me cuentan que vomitan una vez por día o cada 2 días y no lo relacionan con el sistema respiratorio. Y ahí, bueno, yo le digo, mira, esto tiene una relación muy, muy, muy estrecha y cuando los operás dejan de vomitar y ahí el cambio es impresionante, porque el pobre perro vomitaba todos los días. Eso es un gran, gran cambio. Y después con respecto a la técnica, en cuanto a la diferencia, una cosa que yo pude notar de pasar de la técnica tradicional a la técnica láser es que había ciertos lugares que yo no podía acceder con la mano, porque vos al trabajar con tijeras o con bisturí, hay un límite anatómico hasta donde vos podés cortar, digamos, ¿no? Con el láser vos trabajás desde afuera del paciente, entonces podés disparar a distancia. Eso te permite hacer un corte con la forma que vos quieras, lo podés hacer más abovedado, menos abovedado, más en profundidad, podés retocar lugares que querés retocar más. Y eso con tijera muchas veces es un poco inaccesible porque la boca de los perros tiene un límite hasta donde se abre. Entonces, ahí notamos una gran diferencia. Y otra cosa es en la cirugía de la laringe,
Los puckerlinos tienen esta enfermedad que les contaba que se llama laringotraqueobroncomalacia, que es una degeneración de los cartílagos de la laringe, la tráquea y los bronquios, que con el pasar de los años tiende a colapsar la laringe y hacer que se cierre. Una de las soluciones es hacer lo que se llama laringoplastía láser, que es dispararle a los cartílagos de la laringe para que con el láser se retraigan hacia los laterales, y esos 2 milímetros que ganamos en la laringe para ellos es un montón. Eso sin el láser no se podía hacer. O sea, vos no puedes cortarlo con tijeras, sino que solamente se puede retocar con láser. Entonces, cuando yo antiguamente operaba a un paciente pucarlino de 7, 8 años y solamente recortaba el paladar, veía un resultado, pero ahora que le retocamos la laringe, el resultado es otro, mucho mejor, justamente por eso, porque podemos retocar esos cartílagos que antes no se podían tocar, no había forma de poder retraerlos un poco. Por eso es que me parece que digamos, el beneficio para el paciente es más todavía, porque puedes sumarle más correcciones. Seguro. Bueno, no sé si tenés que agregar algo más del síndrome de braquicefálico para comentar, pero quería preguntarte si además utilizás el láser para otras cirugías, si es solamente me imagino que será muy importante la casuística del Sí, síndrome braquicefálico, pero tal vez te pregunto si lo utilizás para otras cosas, para otras cirugías. sí, el láser lo que tiene de bueno, que en principio comenzamos, digamos, lo adquirimos para hacer cirugía de lo que es vías respiratorias, pero también todo lo que sea mucosas se puede operar y tiene muy buen resultado, todo lo que sea encías es una cirugía que es directamente limpia, o sea, sin sangrado. Puede ser lengua también, algún tumor en la lengua, se puede incidir con el láser y no sangra nada. Hemos hecho cirugías de las glándulas del tercer párpado con el láser, que anda muy bien. También todo lo que es, bueno, esto pertenece al sistema respiratorio, pero todo lo que es cornetes nasales y toda la parte interna en la nariz. Y también se podría usar para otra cosa. Lo que pasa que es que uno está acostumbrado quizás a operar con otro sistema, pero si uno quisiera hacer una castración, por decirte, podrías cortar piel, podrías cortar cualquier tejido con el láser. Yo lo uso más que nada para mucosas, todo lo que sea interno de la boca, con eso anda muy bien. Y para la cirugía de la cola, por ejemplo, de estos perritos que tienen cola, tipo los bulldog franceses y los Sí, ingleses, bueno, también Boston Terrier, pero el menos, Boston Terrier, sí, digamos, para ellos también. Y por ejemplo, nosotros en reproducción, que es un poco mi tema, sí, también vemos a veces algunas malformaciones vulvares o pliegues vulvares que están tapando sí. y que a veces es un lugar delicado para operar de otra manera porque la retracción cicatrizar y la sutura también es complicada. Se me ocurre que el láser tal vez en esas cirugías también lo usas, no sé, pregunto. Sí, sí, se puede usar. Nosotros lo tratamos de usar en todo lo que sea posible, justamente porque el beneficio que tenemos en la parte respiratoria lo queremos llevar a otras partes también. Claro. Y el mayor beneficio es la hemostasia, o sea, que no sangra. Uno lo que quiere es tener una cirugía y un plano quirúrgico limpio, entonces te permite cortes muy netos, muy exactos y sin sangrado. Entonces vos podés plantear la cirugía, cuánto tejido querés cortar, cuánto querés sacar y lo marcás con el láser y lo podés extirpar sin ningún sangrado y la cicatrización es muy buena. Así que lo hemos usado también en los pliegues, en los pliegues de la cola, en las fístulas de la cola también. Realmente tiene un montón de usos y en combinación con otras técnicas, no solamente el láser, sino que uno puede usar bisturí tradicional y continuar con láser, o puede usar electrobisturí y continuarlo con láser. Casi siempre usamos combinado. Para la parte respiratoria no, usamos solamente láser, pero para el resto, acá y siempre hacemos combinaciones. Ok. Bueno, no sé si para mí estuviste más que claro, no sé si hay alguna cuestión que te haya quedado pendiente. Vamos a completar esta conferencia bueno, él me mandó un montón de videos de antes y después, y ahora te desafío a que me mandes el del Bulldog de El de Uruguay. la boca, digamos, sí, Sí, ese está ahora buenísimo. me quedó porque yo no lo tengo Sí, filmado al sí, mío, ese es pero, buenísimo. pero eso está Mira, muy yo lo que bueno. siempre le cuento a la gente, que ante la menor duda,
de que el perro respira con dificultad, hagan una consulta con su veterinario. A lo sumo le dirá que no hace falta operarlo todavía, pero no dejarse estar demasiado, porque el mayor problema es cuando el paciente ya es muy adulto y no tiene posibilidad quirúrgica. No todos los perros se pueden operar. A veces me preguntan eso, cuándo es el mejor momento para operarlo y cuándo no. Y yo les digo, cuando vos ves que respira mal, hacemos la consulta. Puede ser que el perro tenga 4, 5, 6 meses y ya empiece con dificultad respiratoria, o empiece a los 5 o 6 años. El tema es no dejarlo respirar mal durante mucho tiempo, porque si no, lo que va a pasar es que va a llegar un paciente a cirugía que ya está demasiado, demasiado comprometido con todo el sistema respiratorio. Entonces, apenas uno nota que respira mal, hace la consulta, en lo posible con un especialista, porque si bien todos los veterinarios tienen experiencia en lo que es un paciente braquicefálico, hoy en día las especialidades están justamente para eso, para ir al que se dedica exclusivamente del sistema respiratorio, que tiene mucha, mucha más información. Y bueno, hacer la consulta, evaluarlo, ver si hace falta operarlo en este momento o más adelante o no operarlo. Que te digo que muchas veces vienen a verme por curiosidad, por solo saber si el perro respira bien y se van contentos porque yo le digo que no hay que operarlo. O sea, es un perro que está bien. Entiendo. Bueno, muy bien, Sebastián. Agradezco un montón. Al final de la charla van a ver, esta charla obviamente la vamos a editar para que sea más clara para ustedes y van a ver, como les digo, los videos que Sebastián me mandó de antes y después y todas las formas de poderse poner en contacto con él. Yo lo que sí les puedo decir, porque lo experimenté estando del otro lado, es un colega que no solamente hace la cirugía, sino que además de hacer la cirugía, y en lo que fue comentando quedó claro, se preocupa por explicar muy bien qué es lo que va a hacer al propietario, por explicar qué es lo que tiene que esperar de esa cirugía que va a hacer, y los acompaña en el postquirúrgico. Y eso es muy importante porque para el que no está acostumbrado a ver cirugía, ya, en este caso estamos hablando de esta cirugía de los braquicefálicos, pero para cualquier cirugía, el posoperatorio es un montón de dudas, porque está la salida de la anestesia, está el sangrado, está el despertar del perro, está el dolor, si está bien manejado, si no está bien manejado, bueno, todas esas cosas. Sebastián es muy didáctico y lo hace siempre con mucha empatía para ambos, para el paciente, eh, para el tutor, incluso para el colega derivante. Con el colega derivante también siempre tiene gestos de explicar claramente y es muy, muy ético en cuanto a qué es lo que pasa con ese paciente, que luego vuelve a su médico de cabecera, que debiera pasar siempre, pero que no Sí, siempre pasa. Así tal que, cual. bueno. Bueno, Sebastián, muchas gracias por tu tiempo y bueno, seguramente te convocaré para alguna otra charla porque no hace solamente esa cirugía, hace cirujano que hace todo, en realidad opera traumato, opera columna, opera de todo, ¿no? Así que bueno, nada, muchas gracias nuevamente y nos Bueno, estamos. gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hoy estamos por comenzar la cirugía de Muna y Muna tiene el récord de distancia. Ella vino desde Estados Unidos para que mejoremos su respiración con cirugía láser. Estos casos confirman el dicho de que ellos son uno más de la familia. Imagínense la logística y la organización que hay detrás de todo esto. Esta familia viajó más de 9.500 kilómetros para estar hoy en Buenos Aires, Argentina. Valoramos mucho el esfuerzo que hacen todas las familias por estar acá, ya vengan de Estados Unidos, vengan de La Pampa o vengan de acá a la vuelta. Para nosotros es muy importante poder transmitirles esa confianza y vamos a dar el 100% para mejorar su calidad de vida. Bueno, terminamos la cirugía de Muna, salió todo muy bien y aprovecho para contarles un poco cómo es el postquirúrgico. Nosotros a todos los pacientes que operamos se van con este papelito que tiene todos los cuidados y además tienen mi teléfono celular para cualquier consulta. Yo siempre les pido que no se queden con la duda, que me escriban y de esa manera podemos llevar
un seguimiento mucho más personalizado. Me olvidé de contarles algo. Muna trabaja en el campo a la par de los perros pastores. Ella recorre grandes extensiones siguiendo a los caballos. Realmente es un caso inigualable. Nos pone muy contentos ver cómo disfruta de su trabajo, cómo mejoramos su calidad de vida. Algo que aprendí con el tiempo es que nuestro pequeño aporte con la cirugía no solo cambia la realidad del paciente, sino también la de sus tutores, que sufren tanto al verlo respirar con dificultad. Por eso hacemos estos videos y los compartimos para traerle un poco de esperanza a esta patología tan compleja.